Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Unas palabras iniciales antes de nuestro primer entrevistado. Terribles los eventos ayer en Cumanacoa, Estado Sucre. En Cumanacoa, ustedes recordarán, hace poco tuvimos acá al diputado Robert Alcalá comentándonos las barbaridades que había hecho el alcalde oficialista en Cumanacoa. Había tomado una decisión y había prohibido que los comercios de la zona le vendieran víveres a las personas mayores de 50 años. Imagínense ustedes. Bueno, ayer hubo una circunstancia compleja, dura en Cumanacoa, Estado Sucre. El pueblo tiene hambre. Se produjo una situación compleja en los comercios, amenazas, agresiones, intento de saqueo. 7 heridos es el último reporte de esta situación. Bueno, hay que ubicar esto en contexto. Un trabajo reciente del diario El País de Madrid sobre cifras de las Naciones Unidas nos dice que 135 millones de personas sufrían hambre aguda antes del coronavirus. Los 3 primeros países en materia de hambre en el mundo eran Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán. Y que el cuarto país, después de esos 3 países miserables, el cuarto país es Venezuela. Otro reporte de hoy de diversos medios nos indica, y lo reporta también el diario El Nacional, que de cada 2 latinoamericanos con hambre, 1 es un venezolano. La mitad de los latinoamericanos con hambre son venezolanos. En ese contexto se producen los eventos de Cumanacoa, una cosa muy dura, muy dura. Y todo esto está ocurriendo en medio de una pandemia terrible. Recientemente pasó lo siguiente en la Puerta de Caracas, en Barlovento. El 19 de abril el señor Jorge Rodríguez informó que habían detectado un caso de coronavirus y dijo que era un jugador, un joven jugador de béisbol que estaba en una academia en Margarita y que había llegado a Caucagua y no sé qué cosa. Bueno, resulta que 2 días después sale un reporte de los Phillies, este equipo de las Grandes Ligas, diciendo que no, que su jugador, su prospecto estaba bien, estaba sano, estaba en Margarita y que no estaba en Caucagua, que no estaba en Barlovento. La alcaldesa de Higuerote, sin embargo, se informó que había 13 casos sospechosos, 3 de ellos en un hospital. De esos 3, 2 eran niños menores y otro era su representante. Ahora, esa misma alcaldesa fue señalada de estar amenazando a las personas que estaban denunciando la existencia de esa situación en la zona. Tenemos en línea a Dixon Verdú. Dixon Verdú es activista social y es dirigente político en la zona. Es un luchador social cristiano con raíces allá en Barlovento, con raíces allá en Higuerote y que vive allí. Por eso tiene conocimiento de primera mano de esta situación. Dixon, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el COVID-19 ahí en la zona? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Arturo. Muchas gracias por esta oportunidad, porque honestamente dentro de la pandemia en Venezuela hay una situación de que hay que decirle a cada uno de los ciudadanos y cada uno de los vecinos. Existe un decreto presidencial de emergencia nacional por la situación de la pandemia, pero ese decreto no ha abolido nuestra constitución, nuestros derechos civiles, nuestros derechos constitucionales, nuestro derecho a exigir y oportunamente la información oficial están vigentes. Ustedes que hay autoridades que pretenden y creen
de forma discrecional, una vez que se montó el decreto presidencial y ya está ratificado por el TSJ, pretenden entonces abolir la Constitución. Los derechos humanos son imprescindibles, los derechos humanos son sostenibles, los derechos humanos son extensibles, los derechos humanos no se pueden modificar, y en este tipo de situaciones los derechos humanos tienen que tener la mayor cantidad de vigencia. Te voy a describir qué está pasando en Barlovento. Barlovento tiene una orden de confinamiento producto exactamente de esta denuncia que yo hago. Me llega información de gente amiga donde dice de que el día sábado en la noche se presentan unos presuntos casos de personas con COVID-19. Esta persona resulta, de acuerdo a la información que da por la propia alcaldesa, producto de una prueba rápida que hacen a estos ciudadanos, son trasladados al Hospital Centinela de Barlovento. Escúchese esto: Hospital Centinela de Barlovento, Hospital General de Iguarete. Oh, sorpresa, el día domingo algunas personas que trabajan allí se niegan allá a la guardia de trabajo por temor a ser contaminados, porque no contaban con los insumos para poder trabajar, no tenían las bragas estas de bioseguridad, y bueno, era lógico que existiese este temor. Cuando me enteré de esta situación, inmediatamente yo llego y manejo una página en Facebook llamada Higuerote no tiene doliente. Allí expreso mi preocupación de cómo es posible que el Hospital siendo Centinela, el personal esté en riesgo. Cuestión esta que estas personas viven acá en el municipio, estas personas habitan en otras comunidades, y aquí una persona de esta que trabaja en el hospital se contamina. Imagínate tú la magnitud del problema donde te va a meter el municipio de Orión. Producto de esto, bueno, me pongo en contacto con el secretario general del gobierno a través de un amigo en común. Debo destacar, porque a la cosa hay que decirla sin ningún tipo de complejo, inmediatamente, en este caso, Rodolfo Sanz se montó en la situación. El gobernador del estado ha tenido la mejor disposición de buscarle solución a los problemas, porque de verdad que las cosas hay que decirla, uno no puede estar en esta situación con politiquería, pero lamentablemente los alcaldes que tenemos acá en Barlovento no están a la altura de su responsabilidad, pues. Entonces, ¿qué sucede con esta decisión de que se acaba en Barlovento? No existen desplazamientos entre los 6 municipios de Barlovento. Esta decisión es consecuencia de este brote de COVID-19 que se descubre en la Academia de Béisbol de Margarita. De acuerdo a informaciones de audios oficiales por autoridades, señalan ellos de que se trasladaron aproximadamente 70 personas del municipio de Acevedo allá a la academia a celebrar una supuesta firma de un muchacho a las Grandes Ligas. De las 60 que van allá a Nueva Esparta, regresan al municipio de Acevedo 24 personas. De estas 24 personas, ellos señalan de que hacen unas pruebas para ver si tienen COVID-19. En la prueba esta que llaman ellos prueba rápida, aparecen 17 reportados. Lo extraño de todo esto es que las cuentas no cuadran, porque el audio de la alcaldesa dice de que se quedaron 13 en el municipio de Acevedo y 3 son enviados acá al Hospital Centinela de Iguarete, que está quedando una persona todavía sin mencionar. Y lo preocupante de todo esto está que las cifras no siguen cuadrando, porque luego que esto sucede el fin de semana, ayer miércoles todavía apenas se ha reportado un solo caso. Desconocemos todavía por qué no se le ha hecho la prueba a la otra persona, y si se le ha hecho, porque no se ha anunciado si salieron positivos o no salieron positivos, la prueba molecular. Cuestión esto que toca mucha suspicacia y llama la atención porque la curva, ellos la llaman aplanada, porque chicos, o es curva o es recta. No puede decirme a mí que una curva está aplanada. Es decir, que en todo el mundo se está comportando el movimiento dentro de la gráfica de la pandemia con una curva exponencial, y en Venezuela entonces tenemos una función afín, donde la línea es una línea recta, una cuestión de incomprensible. Mira, estadísticamente eso no se puede demostrar. No sé qué criterio están utilizando ellos para clasificar este tipo de cosas, pero es lo que está sucediendo en este país. Entonces, la situación de la pandemia es una cuestión muy grave, porque ¿qué sucede? Aquí hay discrecionalidad de algunos funcionarios públicos que, producto de esta situación, están tomando medidas subjetivas, y quien está padeciendo la situación son las personas que se viven en la parte foránea de los pueblos, porque honestamente era necesario tomar esta medida, pero lo que no entendemos los habitantes de Barlovento, que cada quien puso de su mejor disposición, ha colaborado con la cuestión del distanciamiento social, y es inconcebible cómo logran estas personas del municipio de Acevedo trasladarse hacia el estado de Esparta
con todas las cantidades de carcabala, chubos que existen entre el Estado Miranda y el Estado Anzoátegui. Yo creo que sí, el jefe de la SODI Miranda debe dar respuesta al presidente de la República, Chubo. Estamos conversando con Dixon Verdú, dirigente social y luchador social cristiano en el ámbito de Barlovento. Dixon, grave la situación que nos estás diciendo, nos preocupa mucho, todo el mundo sabe la estrecha relación que hay entre Barlovento como realidad social y, por ejemplo, el municipio Sucre del Estado Miranda, Petare, una relación familiar muy estrecha, una gran capilaridad familiar y social allí. Bueno, y Petare es Caracas. Entonces estamos hablando de un tema complejo. En días pasados, bueno, acabamos de referir lo que ocurrió ayer en Cumanacoa. En días pasados hubo una situación compleja en Araya, cuando los pescadores tuvieron que salir a manifestar por hambre, denunciando el alto costo del combustible que les vende la Guardia Nacional. ¿Qué está pasando en Barlovento con los pescadores? Que entiendo tienes tú también conocimiento de eso. Exactamente así. Los pescadores, a través del Consejo de Pescadores, ellos han buscado la forma de que esté surtido de gasolina. Tanto es así de que la gasolina aquí comenzó a llegar a la zona desde el municipio de Orón, producto del esfuerzo que hacen los pescadores para cumplir con su faena. El compromiso de ellos era con el Estado, en este caso, que el 30% total de lo que se contenido la gandola de gasolina iba a ser dispuesto a la pesca. ¿Qué sucede? Aquí hay más de 300 embarcaciones. La sorpresa que le salen a los pescadores con las personas que están controlando la entrega de la gasolina, porque no sigamos decir compra, sino entrega la gasolina, porque lo hacen a discrecionalidad, le están apartando apenas 500 litros de los pescadores, cuestión que es insuficiente. Bueno, esto es una trampa cazabobo, porque al final el que no tiene acceso a los 500 litros de estos que están entregando ellos, tiene que entonces pasar por el embudo de la famosa divisa y el negocio de los funcionarios que utilizan esto con discrecionalidad, el pago que da beneficio pero no del Estado, sino de la persona que está coordinando la actividad. Es una cuestión totalmente loca y que está sucediendo en toda Venezuela. Ahora bien, debo señalar lo siguiente: las medidas asumidas por este lunes por los 6 alcaldes, por disposición directa del gobernador Héctor Rodríguez, eran necesarias, pero hay una cuestión de que hay que señalar. Ese cumplimiento de esa medida necesita ser compensada. ¿Entiende? Aquí se necesita implementar un plan de contingencia donde se le garantice a la persona su alimentación, donde los servicios públicos como transporte, agua y gas que lleguen a las personas. Tenemos en el caso del municipio de Orión 37 comunidades que no tienen acceso directamente a agua potable, y una de las medidas de combate contra la pandemia es exactamente lavarse la mano y mantener un buen aseo personal. Entonces, como una persona mantiene un aseo personal cuando no tiene ni siquiera agua en su casa para poder beber. La otra situación que tenemos es la situación de la distribución de servicio de gas. Aquí en Barlovento la distribución se hace por la famosa bombonita de gas. Hay comunidades que tienen meses que no le llega la bombona de gas. La cuestión de la distribución de la caja clara. En el caso del municipio de Acevedo, la gente está comiendo mango verde. En el caso del municipio de Orión, yo vivo a 100 metros de la playa, y la cantidad de personas de noche que pasa hasta Caguacuco es impresionante, violando las normas. Pero es el hambre que está haciendo que la gente se mueva, Chubo. Finalmente, estamos conversando con Dixon Verdú. Él es dirigente social y luchador social cristiano en Barlovento, concretamente en Hierote. Dixon, tú eres además docente de profesión. ¿Cuál es la situación del año escolar allá en Barlovento en virtud de los anuncios contradictorios que ha hecho el Ejecutivo Nacional? Yo lo asumido con mucha responsabilidad, ¿no? Aquí, lejos de ser contradictorios, son demasiado irresponsables. Inicialmente, porque mira, toda norma debe estar regida o por un decreto o por una circular. Sucede que ahora aquí en Venezuela, luego que aparecieron los Twitter, lleva nuevamente con esta situación, los anuncios todos los días a las 6 de la tarde en el canal 8. Aquí no hay nada oficial, aquí es disparo luego, me disparo y le digo después. No puede ser de que el ministro hace 3 semanas anuncia que la educación iba a ser online, que la educación iba a ser vía telemática. Venezuela, el 78% de los venezolanos carecen de acceso a internet. Es más, hay una situación tan grave que muchos docentes no poseen ni siquiera el teléfono tradicional analógico, mucho menos puede tener un teléfono inteligente, porque la misma hacer un teléfono. A esto hay que sumarle
que los datos mínimos para recargar el saldo son 40.000 bonos por cualquier línea. Cuestión de que el salario que gana el docente no le permite mantenerse en contacto con el muchacho. Si vamos al caso del muchacho, el muchacho no posee el equipo tecnológico, porque lamentablemente aquí las canaimas, una política mal implementada del Estado, no tuvo supervisión, fue entregada a discrecionalidad, no todos los colegios tuvieron acceso a las canaimas. Después el gobierno nacional se embarca en esta situación del satélite chino. Este satélite está fuera de órbita, si esta plata se debe invertida en fibra óptica, todavía en eso de la actividad de imposición de banda ancha en este momento, y bueno, en el momento podemos asumir la educación a distancia, pero que no se puede asumir porque ni el muchacho ni el docente posee los equipos y el acceso al internet. El ministro, sorpresa, hace 2 días, en cadena nacional con el presidente de la República, llega y señala que entonces los muchachos van a ver clases ahora por el Castillo TV. La pregunta de 4.008 es la siguiente: ¿a quién atiende el muchacho? Porque entonces el muchacho dice, bueno, o mando los likes que me está mandando el profesor, que se organizó con un grupo de compañeros de clase y que consiguió un teléfono prestado y que está mandando información por WhatsApp, o mando lo que me está diciendo el IBTV. Entonces, lo que te manda el muchacho tiene validez porque lo dijo el ministro. Entonces, deja el docente en una situación bastante incómoda. Pero no solamente eso, nosotros en la zona de Barlovento, aquí en la zona de Cabo Codera, están colocadas las repetidoras de los canales de señal abierta. Sucede que la repetidora, la antena que permitía la transmisión de la señal de IBTV se quemó en uno de los apagones y no hay señal abierta en la zona de Barlovento de IBTV. Aparte de eso, que los canales de suscripción por cable, la gente no lo puede cancelar, y ayer la gente se quejaba: ¿cómo tengo acceso también a la televisión si no puedo la televisión? Y muchas veces no puedo la televisión porque se me quemó, o en otro caso porque no tengo luz. Es decir, que la cuestión es muy compleja, la situación de la educación a distancia en la Bartolú. Dixon, yo te agradezco inmensamente que hayas utilizado esta humilde ventana, esta humilde tribuna para plantear la realidad de los habitantes de Caucagua, de los habitantes de Barlovento, de los habitantes de Higuerote. Vamos a seguir muy pendientes, vamos a estar en contacto estrecho, vamos a hacerle seguimiento a esto porque este cable a tierra es indispensable. Era Dixon Verdú, docente, activista social, luchador social cristiano del ámbito de Barlovento, diciéndonos, entre otras cosas, pues que cuando el gobierno anuncia que las clases se van a terminar dando a través de Vive TV, resulta que se quemó la repetidora de Vive TV en Cabo Codera y todo el ámbito de Barlovento no tiene acceso a esa señal. Entre otras cosas, nos informó acá Dixon Verdú. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer el dólar escaló a la escalofriante suma de 190.000 bolívares por unidad. Repito, el costo de $1 son 190.000 bolívares, de acuerdo al mercado paralelo en el día de ayer. Por supuesto, tienen que recordar ustedes la gran cantidad
de micro y macro devaluaciones que ha hecho el señor Mauro Moros, la manera como ha destruido nuestra moneda. Y entonces hay que recordar, pues a esos 190,000 bolívares habría que agregarle 8 ceros para tener una idea más o menos en cuánto está realmente el costo del dólar comparado con lo que era el bolívar hace apenas unos años atrás. Esto tiene un conjunto de implicaciones que ya todos conocemos. Ustedes recuerdan cuando los voceros del gobierno decían, bueno, ¿qué importa el precio del dólar si yo no cobro en dólares, yo cobro en bolívares? ¿Recuerdan ese monumento a la ignorancia? Ese monumento al cinismo. Bueno, ya eso no opera, todo el mundo sabe cómo afecta, cómo impacta esa realidad en la cotidianidad del bolsillo, del estómago, de la mesa del venezolano. Buscando información sobre qué puede ocurrir con el mercado cambiario, buscamos información calificada y realizamos una entrevista a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, entrevista que paso a compartir de inmediato con ustedes. Ya va. Vamos a resolver un detalle técnico que tenemos por acá. Repito, en el día de ayer el costo de la divisa escaló a la cifra de 190,000 bolívares por unidad. Y lo más preocupante de esto es que no pareciera ser esto un pico circunstancial, sino un dato desafortunadamente estable y creciente de nuestra realidad económica. Escuchemos. Ayer el dólar paralelo cerró en 190,000 bolívares por dólar. Hay gente que se pone las manos en la cabeza, hay gente que se sorprende y que se alarma. Sin embargo, hay otras personas que nos dicen que motivo de sorpresa no hay, que hay motivo de alarma, pero no de sorpresa. Una de esas personas es Luis Vicente León, con su opinión experta y su mirada perspicaz, va a orientarnos exactamente acerca de qué podemos esperar en los próximos días, en las próximas semanas, incluso en la conducta del tipo de cambio. Luis Vicente, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué es lo que puede sorprendernos y qué es lo que no debe sorprendernos en una circunstancia como esta, a propósito del tema cambiario? Te escuchamos. Claro, bueno, encantado de hablar contigo. Yo creo que no hay ninguna duda de que el tipo de cambio que en Venezuela va a seguir devaluándose además durante un tiempo muy largo y a niveles infinitamente más elevados que a nivel actual. Por lo tanto, cuando alguien le pregunta a uno, oye, ¿pero por qué el dólar está subiendo? La respuesta natural para cualquiera que siga ese mercado debe ser que lo raro es que no subiera. Lo extraño, lo sorprendente no es que en un país donde no hay reservas internacionales por tan fulminadas, no hay producción, porque la producción petrolera está en el piso. Se está esperando que este año los ingresos petroleros caigan al menos del 30% de lo que fueron en el año 19, que ya eran ingresos muy prolongados. O sea que el suministro de esos dólares, y estos principales dólares, cae dramáticamente. En un momento en el que los ingresos petroleros también se vienen al piso, porque ¿de dónde vienen los dólares que no son de petróleo en Venezuela? De las remesas que están cayendo porque los venezolanos regresan. O se están regresando por una parte importante, otros están quedando descentrados en la pandemia y obviamente no pueden mandar los recursos que estaban mandando en el pasado. O el oro que generaba divisas tiene un problema crítico porque no hay combustible y el oro se produce con combustible, con gasolina, tanto las plantas como los jeeps con los que se transportan, los helicópteros, las avionetas con las que las caen, para luego poder exportar. Todos esos procesos están disminuidos. Pero además, el valor de la moneda, el tipo de cambio no es más que el precio de intercambio, el valor de intercambio entre el dólar y el bolívar y el dólar. Si tú pones parejo un bolívar y un dólar, un bolívar por un dólar, el bolívar empieza a perder valor y tú lo que quieres es reservar dólares. Pues
el tipo de cambio está vinculado a la permanencia o pérdida del valor del bolívar. Bueno, ¿qué ha pasado con el valor del bolívar? En la mitad de una crisis de esa magnitud, número dos, en la mitad de una pérdida prácticamente absoluta de confianza de los agentes económicos en el gobierno de las autoridades monetarias de ese gobierno, tú pierdes la confianza en que el gobierno puede rescatar los equilibrios y rescatar el país. Y si tú no tienes esa confianza, entonces no puedes tener confianza en el bolívar. Y eso quiere decir que todo lo que tú quieres hacer es cambiar cuanto bolívar te quede en la mano por una moneda extranjera, por una divisa, por un dólar o por un bien que reserve el valor. Y al tú sentir que el bolívar te quema tu mano y que tú tienes que comprar como sea un dólar, el precio de ese dólar, por supuesto que crece. Entonces, con todos esos argumentos, y te estoy quedando cortísimo el argumento porque tiene más, es obvio entonces, obvio totalmente, que el precio del dólar va a seguir creciendo. Cuando no crece, que es lo extraño, lo raro, lo que la gente está preguntando permanentemente ahí, porque no creció hoy. Así como lograron que se mantenga todo ese rollo que la razón es que el gobierno ha hecho hace un montón de estrategias para intentar que no haya como comprar divisas y el precio no se llegue. Y para eso tiene una política, que es una política de restricción de liquidez, que en pocas palabras es que trata de que haya un poco dinero circulando en la economía para que los agentes económicos no tengan como comprar los dólares. Entonces restringe el gasto, reduce los bolívares en circulante, evita que los bancos puedan prestar dinero, les sube casi 100% el encaje, hace un montón de cosas para restringir los bolívares que tú tienes para comprar. Y como no tienes bolívares para comprar dólares, entonces el precio del dólar se estabiliza porque no hay demanda. Pero eso es absolutamente puntual e insostenible. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno paga un ratico, retira la plata. Pero ¿qué pasa cuando necesita pagar los gobiernos o los trabajadores del Estado? Si no les paga, se pagan. Y por lo tanto el país nunca se trancaría completo del sistema. Pero el gobierno tiene que pagar a sus proveedores, porque si no, nadie le despacha nada, si no le paga. Y si no le despachan, colapsa. Pero además, tiene que permitir que la banca tenga recursos, porque si no, podría colapsar todo el sistema financiero, quebrar, cerrar los bancos y meterse en un problema operativo peor. Pero además, también tiene que permitir que las empresas tengan recursos de mercado, una quiebra toda como un castigo a la gente. Entonces, él juega a tratar de pagar la liquidez un rato y de restar lo obliga a incrementar la volumen. Y esos momentos son precisamente esos momentos en los que el dólar se dispara y la razón por la que tú lo ves. Porque detrás, de todas maneras, aunque hoy, mañana, como de mañana, no subiera, tú sabes que va a subir. Era la voz de Luis Vicente León, quien nos dice tres cosas. En primer lugar, lo extraño no es que suba el dólar, lo extraño es cuando no sube, porque las razones estructurales para que la gente salga corriendo a buscar dólares cada vez que le cae un bolívar en la mano están allí. En segundo lugar, nos habla ya no de la demanda espontánea silvestre de dólares, no, nos habla también de la acción concreta del gobierno, un gobierno que financia su déficit emitiendo dinero inorgánico. Eso genera inflación. Y en tercer lugar nos dice, en este país que no está produciendo petróleo, nosotros teníamos un ingreso petrolero de 80.000 millones de dólares en el año 2012. La estimación para este año son 4.000 millones de dólares. Pasamos de 80.000 millones a 4.000 millones. Imagínense ustedes, ¿no? El diferencial, ¿cómo se resuelve? Imprimiendo billetes de monopolio. Y eso va directo a la hoguera de la hiperinflación. Eso es lo que nos decía, palabras más, palabras menos, repito, el presidente de Atanálisis, Luis Vicente León. Y advierte también que esto no se detiene
y que esa tasa va a seguir ascendiendo. Es decir, que si hoy está en 190.000 bolívares por dólar, que nos preparemos para que rebase ampliamente la barrera de los 200.000. Era la información, el análisis que nos daba Luis Vicente León. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento del programa lanzamos un cable a tierra, hicimos un análisis micro. ¿Qué está pasando con la pandemia? ¿Qué está pasando con el hambre? ¿Y qué está pasando con el año escolar en una localidad concreta, en Caucagua, en Higuerote, en Barlovento? Luego nos fuimos al segundo segmento, un análisis macro. ¿Qué está ocurriendo con el costo de la divisa? ¿Por qué ayer el dólar se encaramó sobre los 190.000 bolívares? ¿Y qué podrá ocurrir en el futuro con eso? Y al respecto entrevistamos a Luis Vicente León. Ambas noticias, por cierto, son más o menos rudas. Entonces vamos a balancear eso con una buena noticia. Sí, ayer también ocurrió una buena noticia. Aún hay espacio para las buenas noticias. Ayer se produjo la instalación del Consejo Interreligioso Social, un espacio donde diversas confesiones, la comunidad adventista, la comunidad católica, la comunidad evangélica, la comunidad judía, la comunidad musulmana, etcétera, lograron sentarse para analizar específicamente el tema social y hacer propuestas en relación a eso. Algo bien importante. Por supuesto, eso no se produjo por generación espontánea. Detrás de ese anuncio del día de ayer hubo el trabajo arduo de importantes sectores de la sociedad civil venezolana. Y para que nos hable de eso, de cómo fue ese trabajo y de cuál es la perspectiva de ese consejo, tenemos en línea a uno de los a una de las arquitectos de esta situación. Me refiero a Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra y es una de las articuladoras de esa dinámica relacional de la sociedad civil venezolana que es el diálogo social. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es y para dónde va y de dónde surge el Consejo Interreligioso Social? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a toda la audiencia madrugadora. Sí, esto, para poner un poco en contexto, el diálogo social tenemos ya el año 2018, 2019 y este año 2020 trabajando en la articulación de 10 sectores sociales. Uno de ellos es el liderazgo espiritual. Están los sectores sociales, productivos, la salud, la educación, la comunicación, la cultura, los venezolanos organizados en el exterior, el sector ambiente, el sector político. Y uno de los sectores es el sector del liderazgo espiritual. Hemos estado todos estos años acercándonos a los líderes sociales como un liderazgo fundamental, un liderazgo ético. Y el año pasado, cuando comenzamos el programa de acuerdos por urgentes, los invitamos a acompañarnos en la búsqueda de esos acuerdos
y desde entonces hemos estado conversando diversos sectores sociales con estas diferentes confesiones de fe en la importancia de la creación de este Consejo Interreligioso Social, con el propósito de unir a la familia venezolana, de trabajar por el bien común, como criterio de orientación de acción ética, como dije, de un liderazgo ético que tenga una visión de futuro que compromete la colaboración de la existencia de una relación con la familia venezolana inspirada en el trabajo colectivo, en el bien común, en analizar los distintos escenarios por los que en este momento estamos pasando los venezolanos, con mirada de pluralidad, de amplitud, y queríamos modelar justamente con este liderazgo ético la posibilidad de sentarse a conversar y a buscar soluciones en la diversidad, a conformar este espacio de acción solidaria, de búsqueda del bien común, de la dignidad humana y de la oportuna respuesta humanitaria que debemos todos de trabajar por ello, como también dijimos en nuestra campaña de tiempos de acciones urgentes. Es necesaria la colaboración de todos los actores de la sociedad para hacerle frente a esta emergencia humanitaria agravada por la pandemia. Es necesario impulsar el diálogo auténtico, genuino, fraterno entre los distintos actores sociales y políticos de la sociedad venezolana, teniendo como marco siempre los derechos humanos y la dignidad humana. Es necesario unir a los venezolanos en la búsqueda de una solución articulada por todos los sectores. Es necesario también sensibilizar a los líderes políticos para que se esfuercen por restablecer con urgencia una cultura de diálogo genuino para el bien común, de la garantía de los derechos humanos basado en las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Es necesario una construcción inclusiva que respete todas las diversas posturas y creencias con un espíritu participativo y solidario que sea capaz de hacer de Venezuela un país en que esos valores comunes y el trabajo mancomunado sean lo que construya la paz social, recordando siempre todos los venezolanos el valor trascendente de la vida. Y asumir ese compromiso pues fue para nosotros un objetivo que nos trazamos ya hace varios meses, y ayer vimos felizmente la concreción de esta iniciativa, que esperamos pueda ser una voz fuerte, ética, fundamental para nosotros en la lucha por los derechos de los venezolanos. Estamos conversando con Mariela Ramírez, vocero del Movimiento Ciudadano Dale Letra y una de las articuladoras de esa dinámica relacional de la sociedad civil que es el diálogo social. Mariela, ¿quiénes están en este Consejo Interreligioso Social? Está la Iglesia Católica representada por la Conferencia Episcopal, está las iglesias evangélicas, la presencia del Consejo Evangélico de Venezuela, de Unicristiana de Venezuela, la comunidad judía, la Iglesia Adventista y el Consejo de Iglesias Históricas de Caracas, en donde van sumándose la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Musulmana, que van incorporándose en este esfuerzo de encuentro, de conversación entre los sectores sociales y las iglesias que están, pues son el liderazgo que está más cerca de nuestra gente, más cerca del pueblo, digamos, promocionando soluciones en las comunidades, y desde esa visión de comunidad, de trabajo conjunto, estamos imaginando cómo podemos aliviar el sufrimiento de nuestra gente en esta emergencia humanitaria agravada por la pandemia. Mariela, voy a reducir casi que al absurdo el planteamiento para que sea absolutamente transparente. Fíjate, este país, nuestro país, con nuestro sistema sanitario destruido, está enfrentando una pandemia que ha arrasado los sistemas sanitarios de países del primer mundo. Entonces, voy a poner un ejemplo que es absolutamente real e inmediato. Hay que comprar respiradores. Y eso se compra en dólares. Maduro no los tiene. Quien tiene acceso, quien pudiera tener acceso a fuentes de financiamiento internacional y a recursos de la República de Venezuela que están congelados en cuenta en Estados Unidos, quien pudiera tener acceso a eso es Juan Guaidó. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente cargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países. Ahora, quien tiene control del territorio
Es decir, quien controla qué entra y qué no entra a los hospitales venezolanos es Nicolás Maduro. Me guste a mí o no me guste, es Nicolás Maduro. En ese sentido, amplios sectores de la sociedad civil han promovido ese planteamiento de los acuerdos por la gente. En ese sentido y en esa dinámica se ha avanzado. Y pregunto, ¿significa un paso de avance la concertación, la instalación de este Consejo Interreligioso Social? Bueno, comparto contigo que es necesaria la cooperación entre los sectores porque cada uno de ellos tiene capacidades que son imprescindibles articular al servicio de la gente. Hemos visto varias entregas de ayuda humanitaria en las últimas semanas. Esas entregas son exactamente productos de acuerdo entre las dos partes. Productos de acuerdo entre las dos partes que no significan una fotografía, que no significa un diálogo estéril, que no lleva a nada, sino que significa ir directamente a negociar asuntos que son fundamentales en este momento para la atención de los venezolanos. Esta ayuda humanitaria que ha entrado en las últimas semanas ha entrado por gestión de la Asamblea Nacional, que es quien puede conseguir recursos en el exterior, que puede motivar a la comunidad de donantes para que ingresen ayuda a Venezuela, pero como tú decías, necesitan la aprobación de quien controla el territorio y esos acuerdos se han dado y esperamos que sigan dándose en función de ayudar a nuestra gente. Este Consejo Interreligioso justamente nace para abogar por este derecho que tenemos todos a estar a salvo y tratar, como decíamos, de sensibilizar a los líderes políticos para que se esfuercen por restablecer con urgencia una cultura del diálogo para el bien común. Esto no se trata además de quién tiene la responsabilidad sobre cómo llegamos aquí. Por supuesto que la responsabilidad la tiene quien han conducido el Estado los últimos 20 años y sobre eso no hay dudas en la población venezolana. Lo que sí es también cierto es que si no somos responsables en la misma medida sobre cómo llegamos aquí, toda la sociedad es responsable en este momento de la manera en la que construyamos una respuesta a la vida. La responsabilidad de futuro, más allá de la posibilidad o no de actuar con quienes controlan el poder, se trata de que todos asumamos la responsabilidad que tenemos en este momento por darle respuesta a los más vulnerables y eso requiere ceder posiciones, entender la gravísima situación en la que nos encontramos y que vamos a ver seguramente en los próximos días el agravamiento de esta pandemia y esa es una responsabilidad ineludible que nosotros estamos asumiendo acompañados por un liderazgo ético, un liderazgo que no puede haber dudas sobre sus intenciones, no políticas, no politizadas, no partidistas, sino una visión desde el mundo de los líderes religiosos que nos dé el trabajo por el bien común, por esa dignidad humana que debemos rescatar juntos en Venezuela, por nuestra gente más vulnerable y sobre eso estamos trabajando y creo que también ha habido avances. El año pasado la ayuda humanitaria no pudo entrar, ahora entró y los venezolanos en relación a la Asamblea Nacional no debemos perder de vista y con esto cierro que el estado de alarma se termina el 12 de mayo y eso significa que si no se han dado las condiciones para el levantamiento del estado de alarma, lo que aplica es una ley, que la Asamblea Nacional legisle una ley de emergencia por el periodo de tiempo que sea necesario para atender la emergencia. Regresar a la Asamblea Nacional a diseñar una ley de emergencia, a dar mecanismos ágiles, cooperativos entre las partes para atender a la persona, es una responsabilidad que tienen todos los que han sido electos por más de 14 millones de venezolanos en la Asamblea Nacional y que deben rescatar este espacio sin tener posible los recursos financieros que Venezuela necesita para salir adelante de esta emergencia humanitaria agravada por la pandemia. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, Chugo. Era Mariela Ramírez, vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra, articuladora, una de las articuladoras fundamentales de esta dinámica relacional de la sociedad civil llamada Diálogo Social, informándonos de la constitución del Consejo Interreligioso Social y de cómo ese nuevo espacio forma parte del conjunto de los esfuerzos de la sociedad civil venezolana por lograr esto que denomina los acuerdos por la gente. Deja muy sentado
muy claramente sentado Mariela Ramírez. Esto no se trata de equiparar responsabilidades en relación a cómo llegamos acá. Es obvio, hay unos sujetos que tienen 20 años al frente de la nave del Estado y tienen responsabilidad y culpa directa en haber llegado a este nivel de vulnerabilidad, pero en la construcción de la solución frente a esto, y sobre todo ante la amenaza brutal que significa la pandemia del COVID-19, todos estamos implicados en activarnos para salir de esto lo mejor parados posibles. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Me siguen preguntando a través de las redes sociales sobre la situación en el estado Sucre. Entonces comparto con ustedes la información que viene a través del portal de Tal Cual Digital. Saqueos y protestas en Cumanacoa dejan 7 heridos. El diputado Robert Alcalá puntualizó que 2 personas que fueron heridas por arma de fuego y otra afectada por arma blanca fueron trasladadas a Cumaná, porque en el hospital de Cumanacoa no había insumos para atenderlas. Robert Alcalá es la persona que en la anterior crisis que hubo en Cumanacoa hace apenas unos 30 días o menos, cuando el alcalde oficialista de la localidad se le ocurrió la brillante idea de prohibirle a los mayores de 50 años comprar víveres en los comercios de la zona, es quien da ahora esta información. Al menos 7 personas resultaron heridas este miércoles 22 de abril, es decir, ayer, durante una ola de protestas y saqueos por falta de alimentos que se registraron en Cumanacoa, estado Sucre, desde horas de la mañana. El diputado de la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, precisó que los agraviados fueron 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes, así como también relató que hubo personas que prefirieron no acudir a centros hospitalarios por temor a ser detenidos. El parlamentario detalló que las heridas incluyen fracturas y otras incluso por arma de fuego, que según reportes que recibió habrían sido ocasionadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Alcalá puntualizó que las 2 personas que fueron heridas por arma de fuego y otra afectada por arma blanca fueron trasladadas a la ciudad de Cumaná. Pero esto es lo que pasó en Cumanacoa. ¿Cuál es el contexto de esto? Se los refiero de inmediato. Viene esta información en el diario El País. El hambre aguda tiene sus fases. A partir de la tercera de 5 la situación es grave. Desde gente que no tiene acceso a alimentos, sufre desnutrición y tienen que deshacerse de sus medios de vida para comer, hasta la muerte por inanición. 135 millones de personas experimentaron esta inseguridad alimentaria extrema en 55 países durante el año 2019, según un informe publicado este martes por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, elaborado junto con la FAO y la UNICEF, entre otros organismos internacionales. Y eso era antes de la pandemia, que amenaza con empeorar aún más su existencia, pero también la de otros 183 millones de personas que estaban al borde del hambre aguda en el año 2019, advierten los autores de este informe, repito, publicado
este martes, anteayer, por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Esto, Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán son los países con mayor cantidad de población necesitada de ayuda para sobrevivir. El 32% de los hambrientos agudos del mundo, 48.2 millones de personas, viven allí. En cuarto lugar aparece Venezuela, del que no se tenía datos en ediciones anteriores de este estudio, con 9.3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda. Yo tengo que recordarles en este momento que la FAO, es decir, las agencias de las Naciones Unidas especializadas en el tema de alimentación, hasta le dieron premios a Maduro, porque estos organismos internacionales se nutren de la información que les da el Sistema Estadístico Nacional. Es decir, le dieron un premio a Maduro por la información que Maduro les daba. Qué bien te estás portando, Maduro. Qué bien estás protegiendo desde el punto de vista alimentario a la ciudadanía. Pasaron de esa conducta cuando ocurrió, cuando quedó claro ante el planeta la barbaridad que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, pasamos de esa situación de darle un premio a Maduro a descubrir que somos el cuarto país más hambriento del planeta. Repito, de acuerdo a el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa en Latinoamérica en concreto? Bueno, vamos a la siguiente información. Sale hoy en muchísimos medios de la región. Les doy la reseña que hace el Nacional. Advierten que casi el 50% de las personas que sufren crisis alimentaria en Latinoamérica son venezolanos. Haití, Venezuela y los connacionales en Colombia y Ecuador fueron los principales afectados por la crisis alimentaria en América Latina y el Caribe. Al menos 9.3 millones de venezolanos padecieron inseguridad alimentaria aguda y necesitan asistencia, de acuerdo con un informe de la seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, evaluación que se hizo entre julio y septiembre del año 2019. De estos, 2.4 millones fueron considerados con inseguridad alimentaria grave y 7 millones con inseguridad alimentaria moderada hasta febrero del año 2020. Aunque Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, en 2019 marcó el quinto año consecutivo de profunda recesión por su economía. Los choques económicos constituyeron el principal impulsor de la inseguridad alimentaria aguda para 14.1 millones de personas en crisis alimentaria. Es decir, para redondear, somos el cuarto país más hambriento del planeta y en América Latina, de cada 2 personas con hambre, 1 es venezolano. A esa situación hemos llegado después de 20 años de eso que algunos llaman revolución. ¿Qué te parece? Bueno, ese es el contexto de lo que pasó en Cumanacoa. Y yo tengo que decirlo con absoluta claridad. Comprendo y soy solidario de la angustia, de la rabia y del hambre de la gente. Pero no permitamos que nos conviertan esto en una lucha de pueblo contra pueblo. No permitamos que las víctimas de esta situación sean nuestros aliados. ¿Por qué digo nuestros aliados? Porque los comerciantes son exactamente eso, nuestros aliados. Entonces resulta que en vez de reaccionar contra los culpables de esta desgracia, reaccionamos contra nuestros aliados de siempre, el comerciante de la esquina, el comerciante de la cuadra, el señor que tiene su puesto en el mercado. No puede ser, ¿vale? No puede ser. Esto no puede terminar en una lucha de pueblo contra pueblo, para que después vengan ellos mismos, los culpables de este desastre, a decir que son los salvadores de la patria y que vienen a poner orden. ¿Qué te parece? No, ese no puede ser el camino. Saqueo no es protesta. Saqueo no es solución. Eso tenemos que tenerlo muy claro los venezolanos. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora. De los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.